esta canción no salió como un poema. En un inicio los partidos realmente eran representativos de sus militancias, de sus masas, de su gente, pero a través, es decir, de los intereses del sistema capitalista, los partidos se convirtieron en una especie de peones del sistema. Claro, la mayoría siempre estábamos acostumbrados a que nos aplastaran, ¿no? Morales Bello, Caldera. Morales Bello. No habían derechos humanos. Eso es ahorita que la gente, si la agarran, chilla. Cuando uno se plantea este tipo de problemas, debe plantearse primero sobre la legitimidad de las acciones y lo otro es la continuidad. Evidentemente hay un vínculo entre el alzamiento militar del 4 de febrero y lo que ocurrió en 1989 con el Caracazo. Fue una insurgencia prácticamente espontánea. Es decir, ahí no había un propósito político, por lo menos no había conciencia de ese propósito político. Pero la práctica sí se dio, es decir, puso en evidencia, abrió ante todo el mundo, ante el país, la llaga que era el sistema en ese momento. Después del boom petrolero de los años 70, comienzo de los 80, en nuestros países, en Venezuela y otros países, se produce un masivo proceso de endeudamiento en el cual las burguesías y los gobiernos se endeudaron hasta límites groseros y se encontraron de pronto en una situación de default frente a la banca transnacional que empezó a exigir el pago, y la única forma que esta gente consiguió justamente para cumplir con esos compromisos fue empezar a eliminar las distintas conquistas sociales que se habían logrado en años anteriores. Este proceso tiene su punto de partida real el 27 de febrero. Y luego esto produjo el 4. Fíjate que el 27 es el pueblo solo, sin armas. Y luego el 4 de febrero son los militares solo, sin pueblo. ¿Cómo? Llegaba el momento en que el pueblo y Fuerzas Armadas se iban a encontrar. Y fue el momento en el cual el pueblo elige a Chávez. Es que yo creo que fue espontáneo, independientemente que en las áreas en las cuales determinadas organizaciones pudieran tener algún tipo de vínculo más directo con el pueblo, ellos estuvieran allí, ¿ok? Pero el reventón es exactamente igual como ocurren los reventones en un oleoducto. Se incrementa a tal punto la presión y la salida de esa presión se ve obstruida y en consecuencia revienta. 27 de febrero, cuando se levantó el pueblo espontáneo, solo. Ahí no hubo líder, ahí no hubo ninguno que estuviera dirigiendo ninguna masa. Todo fue de repente, todos salimos a la calle en contra de la represión, de todos los años que veníamos de lucha, porque solamente aquí en Caracas era el 23 de enero, que siempre tenía esa lucha constante. Bueno, ese día se despertó toda Venezuela. Como siempre, las élites en América Latina utilizan la Fuerza Armada para reprimir al pueblo. Y allí se produjo una gran represión. Sangres. Las calles se ensangrentaron, hubo huérfanos, centenares de muertos, heridos. Todo lo que ocurrió fue terrible. Eso quedó ahí, pero nos dio como una enseñanza. Una enseñanza para los gobiernos y una enseñanza a nosotros como pueblo. ¿Me entiendes? De que ya el pueblo había despertado, de que ya no éramos poquitos, que nada más no era el 23 de enero, porque esto empezó por Guarena, ¿me entiendes? Ni siquiera aquí en Caracas, empezó en Guarena, y entonces nosotros fuimos sumando. Ellos tenían mentalidad de poder. Esa tal llamada izquierda no tenía mentalidad de poder. El pueblo tenía mentalidad de poder. ¿Qué esperanza le espera a mis hijos
Cuando pase más de un siglo en este plan, con miles de incompetentes públicos al mando, o con jefes verde oliva vigilando, serán siglos. Es decir, una mayoría popular que no encontraba cauce para expresarse en la forma política que determinara que esa mayoría de alguna manera, o ese grupo de personas, no vamos a hablar de mayoría, pero sí un grupo importante de personas que estaban buscando un país distinto, no tenían el cauce para expresarse y para lograr esos objetivos. Y esa situación se vino dando a lo largo de todo, digamos, sobre todo durante el gobierno de Jaime Lucinchi. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pueblo, dentro de su mente estaba digamos, el llamado permanente, la concientización que venían haciendo los universitarios, y por otro lado, no habían otras formas o vehículos de expresión política para el pueblo. Sí, aquí era que traían a todo el mundo a darle palo, para adentro y bueno. Y actualmente esto... No habían derechos humanos. Eso es ahorita que la gente, si la agarran, chilla. ¿Me entiendes? Y entonces, pero antes no, antes te desaparecían, duraban 3 meses dándote palo para sacarte a ti las cosas. En Venezuela, Acción Democrática y UPI lograron, digamos, la hegemonía política, teniendo las elecciones entre ellos dos a casi el 90% de los votos de las elecciones que se hacían cada 5 años, y eso les permitió tener un control de todo el país. Eran fieles correas de transmisión de los intereses de la burguesía internacional y el imperialismo norteamericano fundamentalmente. Debemos destacar que por parte de todos los concurrentes a esa comisión de mesa bicameral ampliada, hubo la más completa anuencia para que quien de nosotros hiciera presentación del proyecto de acuerdo dejara constancia de que no habría discurso alguno.